Lección 1. Gestión del tiempo. Hola Anna, lo mismo digo. Últimamente me he esforzado por cumplir con mi agenda. ¿Qué hay de ti? Hola John. Me identifico. La administración del tiempo puede ser un desafío, especialmente cuando hay muchas tareas con las que hacer malabares. Absolutamente. Me distraigo fácilmente y no aprovecho al máximo mi tiempo. Una estrategia que me ha ayudado es establecer metas claras para cada día y priorizar las tareas. Es un buen enfoque. Debería intentar establecer metas específicas para mantenerme concentrado y organizado. Otra técnica útil es dividir las tareas más grandes en tareas más pequeñas y manejables. Eso tiene sentido. Dividir las tareas en pasos más pequeños puede hacer que parezcan menos abrumadoras. Sí, y te da una sensación de progreso a medida que completas cada tarea más pequeña. Definitivamente lo intentaré. ¿Tienes algún otro consejo para gestionar mejor el tiempo? Una cosa que me funciona es usar un planificador o un calendario digital para programar mis actividades. Es una buena sugerencia. Tener una representación visual de mi agenda puede ayudarme a mantener el rumbo. Además, es importante dedicar tiempo a los descansos y al cuidado personal. Ayuda a mantener la productividad. Tienes razón, a menudo me olvido de tomarme descansos y eso acaba afectando mi productividad a largo plazo. Recuerda que se trata de encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. De hecho, tomarse descansos puede aumentar la eficiencia. Lo tendré en cuenta. A veces es fácil pasar por alto la importancia del cuidado personal. Absolutamente. Cuidar de nosotros mismos es crucial para el bienestar general y la gestión eficaz del tiempo. Gracias por compartir estos consejos. Agradezco tus ideas. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde que administrar bien el tiempo requiere tiempo y esfuerzo. Lo entiendo. Empezaré a implementar estas estrategias y trabajaré para gestionar mejor el tiempo. Genial. Estoy seguro de que con una práctica constante, verás mejoras en la gestión eficaz de tu tiempo. Gracias. Agradezco tu apoyo. Por una mejor gestión del tiempo y una mayor productividad. Lección 2. Consideraciones sobre la subcontratación. Hola Anna, últimamente he estado leyendo algunas revistas especializadas. ¿Deberíamos considerar la subcontratación de algunas de nuestras tareas? Hola John, es una idea interesante. La subcontratación de ciertas tareas puede tener sus ventajas. ¿En qué tareas estás pensando? Bueno, estaba pensando en subcontratar nuestro servicio de atención al cliente a un centro de llamadas especializado. Podría ser una buena idea. Nos permitiría centrarnos más en nuestra actividad principal y, al mismo tiempo, garantizar un servicio de atención al cliente de calidad. Sí, y también podría ayudarnos a ahorrar costos a largo plazo. Podríamos explorar diferentes opciones de subcontratación y comparar precios. Absolutamente. Es importante realizar una investigación exhaustiva y encontrar un socio de subcontratación confiable que se adapte a nuestras necesidades.
Podríamos empezar por ponernos en contacto con algunas empresas de subcontratación y solicitar propuestas para ver qué pueden ofrecer. Es un buen plan. Podemos evaluar sus servicios, experiencia y precios para tomar una decisión informada. Otro beneficio de la subcontratación es que puede proporcionar acceso a habilidades y recursos especializados, que quizás no tengamos internamente. Eso es cierto. Podemos aprovechar la experiencia de los profesionales que se dedican a áreas específicas de nuestro negocio. También nos permitiría ampliar nuestras operaciones con mayor facilidad durante los periodos de mayor actividad, o cuando necesitemos asistencia adicional. Esa flexibilidad puede ser una ventaja significativa para nuestro negocio. Podemos adaptarnos a las demandas cambiantes de manera más eficiente. Sin embargo, también debemos considerar los posibles desafíos de la subcontratación, como la comunicación y la seguridad de los datos. Absolutamente. Debemos asegurarnos de que haya una comunicación clara y eficaz entre nuestro equipo y el socio de subcontratación. Y debemos establecer medidas de protección de datos adecuadas y garantizar que la información confidencial se maneje de forma segura. Estoy de acuerdo. Es crucial contar con los contratos y acuerdos adecuados para proteger nuestros intereses y mantener la confidencialidad. En general, la subcontratación puede ser un movimiento estratégico para nuestro negocio, pero debemos sopesar los pros y los contras antes de tomar una decisión. Definitivamente. Es importante evaluar los posibles beneficios frente a los riesgos y garantizar que la subcontratación se alinee con nuestros objetivos. Me alegro de que hayamos hablado de esto. Me ha dado una perspectiva más clara sobre las posibilidades y consideraciones de la subcontratación. Me alegro de haber podido contribuir al debate. Sigamos explorando este tema más a fondo y tomemos una decisión informada. Absolutamente. Reunamos más información y tomemos una decisión bien pensada que beneficie a nuestra empresa a largo plazo. Lección 3. Destinos de viaje. Hola Anna, he estado investigando destinos de viaje y necesito un consejo. ¿Me puedes ayudar? Hola John. Por supuesto, estaré encantado de ayudarte. ¿Qué destinos estás considerando? He oído cosas estupendas sobre la bahía de Alon y Hoi An. Ambos están en Vietnam y estoy pensando en añadirlos a mi lista de visitas obligadas. Oh, esas son excelentes opciones. Estoy completamente de acuerdo. La bahía de Alon es conocida por sus impresionantes islas de piedra caliza y aguas color esmeralda. Eso es exactamente lo que me llamó la atención. Las imágenes que he visto son impresionantes. Me muero por presenciar la belleza en persona. No te decepcionará. La bahía de Alon ofrece diversas actividades, como paseos en kayak y en barco, que le permiten explorar el fascinante paisaje. Los recorridos en kayak y barco parecen formas fantásticas de sumergirme en las maravillas naturales de la bahía de Alon. Definitivamente los probaré. Y no olvides visitar las cuevas cercanas, como la famosa cueva de San Sot. Son como tesoros escondidos que esperan ser descubiertos. También me aseguraré de explorar las cuevas. Añadirá un elemento extra de aventura a mi viaje. Ahora hablemos de Hoi An. Hoi An es una encantadora ciudad conocida por su arquitectura antigua bien conservada y su vibrante festival de faroles. La combinación de historia y cultura es lo que me atrae a Hoi An.
Tengo muchas ganas de pasear por sus calles y sumergirme en su ambiente. No dejes de visitar el puente cubierto japonés, un símbolo de la ciudad. Es un hermoso ejemplo de arquitectura japonesa y tiene un significado histórico. El puente cubierto japonés está definitivamente en mi lista. Disfruto aprendiendo sobre diferentes culturas y sus influencias arquitectónicas. También encontrarás numerosas sastrerías en Hoi-an. Es famosa por su ropa hecha a medida. Puedes hacer piezas únicas solo para ti. Eso es fascinante. Tener ropa hecha a medida sería un recuerdo especial de mi viaje. Definitivamente voy a visitar las sastrerías. Maravilloso. Vietnam es un país hermoso con mucho que ofrecer. La bahía de Alon y Hoi An son solo una muestra de su rico patrimonio cultural. Me muero por experimentarlo todo. Gracias por tus recomendaciones. Sus opiniones han sido invaluables a la hora de dar forma a mis planes de viaje. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda probar la cocina local y relacionarte con los amables vietnamitas. Absolutamente. Probar la comida local y conectarme con los lugareños son partes esenciales de mi experiencia de viaje. Agradezco tu ayuda. Lección 4. Guardar secretos. Hola Anna, ¿alguna vez has tenido que guardar un secreto difícil de guardar? Hola John. Oh, definitivamente. Ha habido ocasiones en las que he tenido que mantener los labios cerrados y no revelar el secreto. Puede ser difícil, ¿verdad? ¿Cómo se las arregla para guardar un secreto sin dejarlo escapar? Un enfoque que me parece útil es recordarme la importancia de la confianza y las consecuencias de revelar el secreto. Es un buen argumento. Hacer hincapié en la importancia de la confianza puede ayudarnos a mantener el compromiso de guardar el secreto. Absolutamente. También intento evitar situaciones o conversaciones en las que el secreto pueda surgir accidentalmente. Es una estrategia inteligente. Evitar los posibles factores desencadenantes puede reducir las probabilidades de revelar el secreto de forma inadvertida. Otra cosa que hago es desviar la conversación si alguien empieza a acercarse demasiado al tema del secreto. Es una táctica inteligente. Redirigir la conversación puede ayudar a evitar errores y a mantener el secreto. Además, elijo sabiamente a mis confidentes. Solo comparto el secreto con personas en las que confío plenamente y sé que pueden mantenerlo confidencial. La selección de personas confiables es crucial. Compartir un secreto con la persona equivocada puede provocar filtraciones involuntarias. Exactamente. Es fundamental evaluar la fiabilidad y la discreción de las personas en las que confiamos. ¿Hay alguna técnica que utilices para resistir la tentación de compartir el secreto con los demás? Sí, me acuerdo de las posibles consecuencias negativas y del impacto que esto puede tener en la persona que me confió el secreto. Ese es un punto muy bueno. Considerar el daño potencial que podría derivarse de revelar el secreto puede ayudarnos a resistir la tentación. También es importante recordar que guardar un secreto demuestra nuestra integridad y confiabilidad como individuos. Estoy de acuerdo.
Ser conocido como alguien en quien se puede confiar información confidencial es una reputación valiosa que hay que mantener. Definitivamente. La confianza es un aspecto fundamental de cualquier relación, y mantener esa confianza requiere que cumplamos nuestros compromisos de secreto. Está claro que guardar un secreto requiere disciplina y un fuerte sentido de responsabilidad. Absolutamente. Es una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer con el tiempo. Gracias por compartir tus ideas. Ha sido útil aprender sobre las diferentes estrategias para guardar secretos. Lección 5. Planificación de viajes. Hola Anna, he estado pensando en nuestro próximo viaje. Debemos planificar nuestro itinerario para asegurarnos de no perdernos nada. Hola John. Es una buena idea. Podemos incluir una combinación de atracciones turísticas populares y joyas fuera de lo común. Definitivamente. Deberíamos empezar por investigar los lugares y puntos de interés imperdibles del destino. Sí, y también podemos comprobar si hay algún evento especial o festival que tenga lugar durante nuestra visita. Sería fantástico conocer la cultura local. Es un buen argumento. No queremos perdernos ninguna experiencia cultural única. Deberíamos marcarlas en nuestro itinerario. Absolutamente. También es importante dedicar suficiente tiempo a cada actividad o atracción. No queremos sentirnos apurados. Correcto. Deberíamos considerar los horarios de apertura de los museos y otros lugares de interés para planificar nuestro horario en consecuencia. Otra cosa a tener en cuenta son las opciones de transporte disponibles. Deberíamos investigar las formas más convenientes de desplazarnos. Buena idea. Podemos considerar el transporte público, como autobuses o trenes, así como cualquier visita guiada o alquiler de bicicletas. También sería útil ponerse en contacto con amigos o conocidos que hayan estado en el destino anteriormente. Es posible que tengan recomendaciones. Sí, recibir consejos de expertos puede ser valioso. Pueden sugerirnos joyas ocultas o restaurantes locales que no encontraríamos en las guías de viaje. Absolutamente. También podemos usar foros o aplicaciones de viajes en línea para leer las opiniones y recomendaciones de otros viajeros. Es una idea genial. Escuchar las experiencias de otras personas puede darnos una mejor idea de qué esperar y ayudarnos a tomar decisiones informadas. También debemos permitir cierta flexibilidad en nuestro itinerario para tener en cuenta los descubrimientos inesperados o las actividades espontáneas. Estoy de acuerdo. Dejar espacio para la espontaneidad a menudo puede conducir a las experiencias más memorables durante un viaje. Por último, debemos tener en cuenta un presupuesto al planificar nuestro itinerario. Es importante asignar fondos para alojamiento, comidas y actividades. Absolutamente. No queremos gastar de más ni dejarnos tomar desprevenidos por gastos inesperados. Presupuestar es una parte esencial de la planificación de viajes. Acordado. Al considerar todos estos factores, podemos crear un itinerario completo que nos permita aprovechar al máximo nuestro viaje. Me entusiasma empezar a planificar y asegurarme de que tengamos una experiencia de viaje inolvidable. Empecemos. Definitivamente.
Reunamos la información que necesitamos y creemos un itinerario que combine lo mejor que el destino tiene para ofrecer. Lo espero con ansias. Este viaje va a ser increíble. Lección 6. Pasatiempos emocionantes. Hola Anna, últimamente he estado explorando diferentes pasatiempos. Ha sido bastante interesante. ¿Qué hay de ti? Hola. Suena intrigante. Llevo un tiempo dedicándome a varios pasatiempos. Es una excelente manera de relajarse. Eso es maravilloso. Tengo curiosidad, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a estos pasatiempos? Bueno, he estado dedicándome a algunos de estos pasatiempos durante varios años, mientras que otros los he aprendido recientemente. Eso es impresionante. Debe ser gratificante haber desarrollado tus habilidades a lo largo del tiempo. Absolutamente. Es gratificante ver avances y mejoras en las actividades que disfruto. Estoy intentando encontrar un pasatiempo con el que pueda quedarme a largo plazo. ¿Alguna sugerencia? Hay tantas posibilidades. ¿Cuáles son tus intereses o cosas que siempre has querido probar? Siempre me han fascinado la fotografía y la pintura. ¿Crees que son buenas opciones? Definitivamente. La fotografía y la pintura son pasatiempos maravillosos que ofrecen salidas creativas y oportunidades para la autoexpresión. Es alentador escuchar eso. Los probaré y veré cuál me suena más. Es un enfoque excelente. Explorar diferentes pasatiempos te ayudará a descubrir tu verdadera pasión. También me interesa aprender a tocar un instrumento musical. ¿Alguna vez has intentado tocar un instrumento? Sí, lo he hecho. Hace varios años que toco el piano y ha sido un viaje gratificante. Eso es impresionante. ¿Cómo empezaste a aprender a tocar el piano? Tomé clases cuando era más joven y, finalmente, desarrollé un amor por jugar. La práctica y la dedicación jugaron un papel importante. Eso es inspirador. Buscaré una clase para principiantes para el instrumento que elija. Esa es una buena idea. Aprender de un maestro o unirse a una clase grupal puede brindar orientación y apoyo. Además de los pasatiempos, ¿también practicas alguna actividad física o deportiva? Sí, lo sé. Me gusta salir a correr con regularidad y practicar yoga para mantenerme activo y mantener un estilo de vida saludable. Eso es genial, las actividades físicas son una forma fantástica de mantener el cuerpo y la mente en buena forma. Absolutamente. El ejercicio y los deportes ayudan a mejorar el bienestar general y también pueden ser muy divertidos. Gracias por compartir tus experiencias y sugerencias. Me entusiasma explorar más a fondo estos pasatiempos. Lección 7. Proteger objetos de valor con una caja de seguridad. Hola Anna, ¿alguna vez has considerado usar una caja fuerte para tus objetos de valor? Hola John. Sí, lo he hecho. Es una forma excelente de garantizar la seguridad y la protección de las pertenencias importantes. Absolutamente.
Las cajas de seguridad suelen ser ofrecidas por los bancos y ofrecen una opción de almacenamiento seguro. De hecho, están seguros. Las cajas suelen guardarse en una bóveda con medidas de seguridad avanzadas. Eso es correcto, las bóvedas están equipadas con sistemas de vigilancia y control de acceso para evitar la entrada no autorizada. Es reconfortante saber que nuestros objetos de valor están protegidos. La seguridad es una prioridad absoluta. Definitivamente. Las cajas de seguridad son especialmente útiles para guardar documentos importantes como pasaportes, testamentos o escrituras de propiedad. También son ideales para almacenar objetos valiosos como joyas, reliquias o objetos de colección raros. Absolutamente. Guardar estos artículos en una caja fuerte minimiza el riesgo de pérdida o daño. Es importante tener en cuenta que el contenido de una caja de seguridad no suele estar asegurado. Deberíamos consultar con el banco acerca de sus políticas. Es un buen argumento. Deberíamos informarnos sobre las opciones de seguro o considerar la posibilidad de obtener una cobertura separada para nuestros objetos de valor. Además, es esencial mantener un inventario de los artículos que almacenamos en la caja de seguridad. La documentación es clave. Absolutamente. Tener un inventario detallado nos ayudará a llevar un registro de nuestras pertenencias y a proporcionar pruebas de propiedad si es necesario. Al acceder a la caja de seguridad, normalmente necesitamos presentar una identificación adecuada. Es una capa adicional de seguridad. Correcto. Los bancos requieren una identificación para garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder a la caja. También es importante mantener la llave o tarjeta de acceso de la caja segura y separada de nuestras pertenencias personales. Absolutamente. Debemos tratar la llave o la tarjeta de acceso con el mismo nivel de cuidado y seguridad que los objetos de valor que se encuentran dentro de la caja. Por último, es una buena práctica revisar los términos y condiciones del banco en relación con la caja fuerte. Estar informado es importante. Eso es correcto. Debemos entender las tarifas, los horarios de acceso y cualquier otra política relevante antes de alquilar una caja fuerte. Gracias. Agradezco su opinión sobre los beneficios y las consideraciones de usar una caja de seguridad. Gracias también. Siempre es importante priorizar la seguridad y la protección de nuestros objetos de valor. Manténgase seguro y protegido. Lección 8. Diversión y ejercicio. Hola Anna, he estado pensando en organizar un evento divertido para todos los miembros de nuestra comunidad. ¿Qué opinas? Hola John. Es una gran idea. Es importante que las personas tengan un espacio para divertirse y hacer ejercicio. Estoy seguro de que será bien recibido. Estaba pensando en organizar un día deportivo comunitario. Podemos tener diferentes juegos y actividades para personas de todas las edades. Eso suena fantástico. Animará a todos a unirse, socializar y mantenerse activos. Exactamente. Podemos tener competiciones amistosas como carreras de relevos, tira y afloja e incluso una carrera a 3 partidos. Son ideas excelentes. Hará aflorar el espíritu competitivo y creará una atmósfera animada.
También estoy considerando incluir algunas actividades no competitivas, como clases de yoga o baile, para quienes prefieren un tipo diferente de ejercicio. Es una adición bien pensada. Es importante atender a los diferentes intereses y niveles de condición física. También estaba pensando en tener algunos refrescos saludables disponibles, como brochetas de fruta y agua con infusión. Es una idea genial. Promoverá hábitos alimenticios saludables y proporcionará un regalo refrescante para todos. Necesitaré algunos voluntarios para ayudar con la organización. ¿Estaría interesado en ayudar? Absolutamente. Estaré encantado de echar una mano y ayudar a que el evento sea un éxito. Eso es fantástico. Su experiencia y entusiasmo serán de un valor incalculable. Gracias. Me entusiasma contribuir a un evento tan divertido y significativo. Empecemos a planificar y a hacer correr la voz. Estoy seguro de que nuestra comunidad apreciará el esfuerzo. Definitivamente. Podemos crear folletos y utilizar las redes sociales para generar interés y reunir a los participantes. Gran idea. Nos aseguraremos de que todos conozcan el próximo día del deporte comunitario. Lo espero con ansias. Será una magnífica oportunidad para que nuestra comunidad se una. Gracias por su apoyo. Juntos, podemos crear un evento memorable y agradable. Lección 9. Decoración del dormitorio. Hola Anna. He estado redecorando mi habitación y he encontrado una obra de arte que combina perfectamente con la decoración de mi habitación. Hola John. Eso es impresionante. Encontrar la obra de arte adecuada realmente puede unir una habitación. ¿Qué tipo de obra de arte encontraste? Es una hermosa pintura de paisaje con colores vibrantes y un ambiente sereno. Añade un toque de naturaleza a mi espacio. Eso suena encantador. Las obras de arte pueden crear un ambiente relajante y acogedor en un dormitorio. Definitivamente. He estado buscando una pieza que refleje mi estilo personal y aporte una sensación de tranquilidad. Es importante rodearte de cosas que te gusten y te hagan sentir a gusto en tu propio espacio. Absolutamente. Creo que nuestro entorno influye en gran medida en nuestro estado de ánimo y bienestar. Tienes toda la razón. Una habitación bien decorada puede contribuir a crear un ambiente tranquilo y relajante. Además de la obra de arte, también he estado pensando en añadir algunas almohadas decorativas y una acogedora manta a mi cama. Es una idea genial. Las almohadas y las mantas pueden añadir comodidad e interés visual a tu dormitorio. He estado hojeando diferentes diseños y texturas para encontrar los que complementen el tema general. Experimentar con diferentes patrones, colores y texturas puede aportar profundidad y carácter a la decoración de tu dormitorio. No podría estar más de acuerdo. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado y crear un espacio que refleje tu personalidad. Absolutamente. Tu habitación debe ser un lugar donde puedas relajarte y descansar después de un largo día. Eso es exactamente lo que busco. Un santuario tranquilo donde puedo recargar energías y sentirme inspirada.
Estoy seguro de que con su atención a los detalles y su enfoque cuidadoso, su habitación quedará hermosa. Gracias. Agradezco tus ánimos. Estoy emocionada por ver el resultado final. Lección 10. En busca de ofertas de vuelos. Hola Anna, ¿has encontrado alguna vez buenas ofertas de vuelos? ¿Algún consejo? Hola John. Sí, ya he encontrado ofertas increíbles. Un consejo es estar atento a las rebajas o promociones flash que ofrecen las compañías aéreas. Puede ahorrarle mucho dinero. Es bueno oír eso. Estoy planeando un viaje pronto. ¿De dónde eres originalmente? Soy de California. Oh, soy originario de Nueva York. Es una ciudad bulliciosa con mucho que explorar. ¿Qué hay de California? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? California es conocida por sus hermosas playas y su clima soleado. Me encantan las actividades al aire libre que ofrece, como el senderismo y el surf. Es un gran lugar para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Eso suena maravilloso. Siempre he querido visitar California. Quizá planee un viaje allí pronto. ¿Tienes alguna recomendación sobre los lugares que debes visitar? Absolutamente. No cabe duda de que deberías visitar la impresionante costa de Big Sur y explorar la icónica ciudad de San Francisco con su puente Golden Gate. Y, por supuesto, no se pierda el glamour de Los Ángeles y la impresionante belleza del Parque Nacional de Yosemite. Vaya, todos esos parecen lugares increíbles para visitar. Me aseguraré de añadirlos a mi lista de viajes. Por cierto, ¿tienes algún consejo para encontrar alojamiento asequible? Claro. Un consejo es considerar la posibilidad de alojarse en alojamientos económicos, como hostales o casas de huéspedes. Otra opción es utilizar plataformas en línea que ofrezcan ofertas en hoteles y alquileres vacacionales. Ser flexible con las fechas también puede ayudarte a encontrar mejores tarifas. Es un gran consejo. Ser flexible con las fechas puede marcar una diferencia significativa a la hora de encontrar alojamiento asequible. Lo tendré en cuenta cuando planifique mi viaje. Definitivamente. La flexibilidad también es clave a la hora de encontrar las mejores ofertas de vuelos. A veces, ajustar las fechas de viaje en 1 o 2 días puede ahorrarle mucho dinero. Estoy de acuerdo. Es importante estar abierto a diferentes fechas de viaje. Le brinda más opciones y aumenta sus posibilidades de encontrar una buena oferta. Absolutamente. Por lo tanto, cuando busque vuelos, asegúrese de utilizar diferentes motores de búsqueda de viajes y comparar precios. Y no olvides suscribirte a los boletines de las aerolíneas para recibir actualizaciones sobre promociones y descuentos. Es una estrategia inteligente. Me aseguraré de utilizar varios motores de búsqueda y de suscribirme a los boletines informativos. Se trata de maximizar tus posibilidades de encontrar esas joyas ocultas. Exactamente. Si eres proactivo y estás atento a las ofertas de vuelos, puedes ahorrar una cantidad significativa de dinero. ¡Feliz viaje y que encuentres fantásticas ofertas! Gracias. Agradezco los consejos. Tengo muchas ganas de empezar a planificar mi viaje y espero conseguir excelentes ofertas de vuelos. Que tengas un día maravilloso. De nada. Le deseo la mejor de las suertes en la búsqueda de esas ofertas. Disfrute de la planificación de su viaje y que también tenga un día fantástico. Lección 11. Presentaciones eficaces.
Hola Anna, necesito algunos consejos sobre cómo apoyar nuestra presentación. Hola John. Claro, puedo ayudar. ¿En qué aspecto de la presentación necesitas ayuda? Estaba pensando en incorporar imágenes. ¿Crees que es una buena idea? Absolutamente. Las imágenes pueden ayudar a atraer a la audiencia y mejorar la comprensión. Eso es lo que pensaba yo también. ¿Qué tipo de imágenes sugieres? Según el contenido, puede utilizar tablas y gráficos para presentar los datos. Buen punto. La visualización de los datos puede facilitar su comprensión. También puedes considerar el uso de imágenes e ilustraciones para transmitir conceptos. Me gusta esa idea. Las imágenes pueden hacer que la presentación sea más atractiva visualmente. Otra opción es incluir vídeos o animaciones para lograr un efecto dinámico. Eso suena interesante. Los vídeos pueden dar vida a la presentación. Solo asegúrate de que las imágenes sean relevantes y respalden tus puntos clave. Lo tendré en cuenta. Es importante tener un mensaje coherente. Absolutamente. Las imágenes deberían mejorar la narrativa general. ¿Qué hay de la maquetación y el diseño de las diapositivas de la presentación? Mantén el diseño limpio y ordenado para mantener el enfoque en el contenido. Eso tiene sentido. Los diseños sencillos y profesionales suelen ser más eficaces. Usa fuentes legibles y colores apropiados para una mejor legibilidad. Me aseguraré de que el texto sea claro y fácil de leer. Gracias por el consejo. De nada. La coherencia en el diseño también es importante a lo largo de la presentación. Me aseguraré de mantener un tema de diseño coherente. Crea una apariencia cohesiva. Además, practica tu presentación para sentirte más seguro y preparado. Es una gran sugerencia. La práctica marca una gran diferencia en la entrega. Considera usar tarjetas de presentación o notas para no perder el rumbo durante la presentación. Tener notas a mano puede ayudar a garantizar un flujo fluido de información. Y recuerde atraer a la audiencia a través del contacto visual y el lenguaje corporal. Buen punto. Conectar con la audiencia es crucial para una presentación exitosa. Por último, no olvides dejar espacio para preguntas y discusiones al final. Fomentar la interacción puede hacer que la presentación sea más atractiva. Estoy seguro de que su presentación será fantástica con estas estrategias implementadas. Gracias. Tu consejo es inestimable. Agradezco su apoyo. Lección 12. Ingredientes nutritivos. Hola Anna, ¿alguna vez te has preguntado por los ingredientes de nuestra comida? Hola John. Absolutamente. Es importante saber lo que consumimos. Hace poco leí una etiqueta alimentaria que decía, pollo de verdad. ¿Qué significa eso?
Pollo real indica que el producto contiene carne de pollo real. Ah, ya veo. Así que no es solo un saborizante o un ingrediente artificial. Eso es correcto. Significa que el pollo usado es auténtico y no un sustituto. Eso es tranquilizador. Es bueno saber que consumimos carne de verdad. Definitivamente. Es importante priorizar los ingredientes reales para una mejor nutrición. Hablando de nutrición, noté que algunos productos mencionan vitaminas esenciales. ¿Qué significa eso? Las vitaminas esenciales se refieren a los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Entonces, ¿estas vitaminas son necesarias para nuestra salud y bienestar en general? Sí, las vitaminas esenciales desempeñan un papel crucial en el apoyo a diversas funciones corporales. Eso es fascinante. ¿Puede darme un ejemplo de una vitamina esencial? La vitamina C es una vitamina esencial que apoya el sistema inmunitario. Ah, he oído hablar de la vitamina C y sus propiedades de estimulación inmunológica. Absolutamente. Es importante incluir una variedad de vitaminas esenciales en nuestra dieta. ¿Hay otras vitaminas esenciales que debamos conocer? La vitamina D es otra vitamina esencial que ayuda a la salud ósea. Ah, he oído hablar de la importancia de la vitamina D para tener huesos fuertes. Sí, es crucial obtener suficiente vitamina D a través de la luz solar o de fuentes dietéticas. Me aseguraré de incluir alimentos ricos en vitaminas esenciales en mi dieta. Es una idea genial. Consumir una dieta balanceada es clave para una nutrición óptima. Estoy de acuerdo. Es importante ser conscientes de lo que introducimos en nuestro cuerpo. Lección 13. Entrevistas de trabajo. Hola Anna, ¿ya has tenido alguna entrevista? Hola John. Sí, hace poco tuve una entrevista con una empresa de tecnología. Eso es importante. ¿Cómo ha ido la entrevista? ¿Te sentías preparada? En general, ha ido bien. Me preparé investigando sobre la empresa y practicando preguntas comunes en las entrevistas. Es genial escuchar eso. La preparación es clave para una entrevista exitosa. Absolutamente. Es importante mostrar tus habilidades y calificaciones. ¿Le hicieron alguna pregunta difícil durante la entrevista? Sí, me preguntaron sobre un momento en el que tuve que superar una situación difícil en el trabajo. Esa puede ser una pregunta difícil. ¿Cómo lo manejaste? Compartí un ejemplo específico y expliqué cómo resolví el problema colaborando con mi equipo. Esa es una gran respuesta. Mostrar habilidades de trabajo en equipo y resolución de problemas es valioso. Gracias. Es importante dar respuestas claras y concisas durante las entrevistas. Eso es cierto. Ser capaz de comunicarse de manera efectiva es crucial. También me preguntaron acerca de mis objetivos profesionales a largo plazo.
¿Cómo abordó esa pregunta? ¿Qué dijiste? Expresé mi deseo de crecer dentro de la empresa y asumir más responsabilidades en el futuro. Es una buena manera de demostrar ambición y compromiso. Creo que es importante alinear tus objetivos con los valores y la visión de la empresa. Absolutamente. Los empleadores aprecian a los candidatos que están entusiasmados con la misión de la empresa. También me preguntaron sobre mis puntos fuertes y débiles. ¿Cómo manejaste esa pregunta? ¿Mencionaste alguna debilidad? Me concentré en resaltar mis puntos fuertes y mencioné una debilidad en la que he estado trabajando para mejorar. Es un enfoque inteligente. Demuestra autoconciencia y voluntad de crecer. Gracias. Es importante ser auténtico y honesto durante las entrevistas. De nada. Me alegro de haber podido ofrecer algunas ideas. ¿Mencionaron los próximos pasos? Sí, mencionaron que se pondrían en contacto conmigo la próxima semana para tomar una decisión. Eso es emocionante. Espero que recibas pronto noticias positivas. Gracias. Crucé los dedos. Te pondré al día sobre el resultado. La mejor de las suertes. Creo en tus habilidades. Manténganme informado. Lección 14. Alojamientos vacacionales. Hola Anna, ¿has pensado dónde alojarte durante tus vacaciones? Hola John. Sí, hay acogedores bed and breakfast, hoteles frente al mar e incluso alquileres vacacionales. Eso es genial. ¿Cuáles son las ventajas de alojarse en un bed and breakfast? Los bed and breakfast ofrecen una experiencia más personalizada y, a menudo, incluyen un desayuno casero. Eso suena encantador. Es bueno tener un ambiente acogedor y acogedor mientras viajas. Absolutamente. Los bed and breakfast suelen tener un encanto y un carácter únicos. ¿Qué pasa con los hoteles frente a la playa? ¿Qué los convierte en una opción popular? Los hoteles frente a la playa brindan fácil acceso a la playa y hermosas vistas al mar. Esa es una gran ventaja. Es conveniente poder relajarse en la playa sin tener que viajar lejos. Definitivamente. Muchos hoteles frente a la playa también tienen comodidades como piscinas y restaurantes junto a la playa. Parece una opción perfecta para un amante de la playa como yo. Los alquileres vacacionales son otra opción que vale la pena considerar. ¿En qué se diferencian los alquileres vacacionales de los hoteles y bed and breakfasts? Los alquileres vacacionales suelen ser propiedades privadas que se pueden alquilar por un periodo corto. Ah, es como tener un hogar lejos de casa durante las vacaciones. Exactamente. Los alquileres vacacionales suelen ofrecer más espacio y una cocina para autoservicio. Eso es práctico. Te da la libertad de cocinar tus propias comidas si lo prefieres. Sí, puede ser una opción rentable, especialmente para familias o grupos más grandes.
Puedo ver cómo eso sería beneficioso. Proporciona más flexibilidad. Absolutamente. Es importante tener en cuenta tus preferencias y necesidades a la hora de elegir el alojamiento. ¿Hay algún otro tipo de alojamiento que debamos conocer? También hay hoteles boutique, complejos turísticos de lujo y campamentos para quienes disfrutan de acampar. Vaya, hay tantas opciones. Es importante investigar un poco y encontrar la mejor opción. Definitivamente. Leer las reseñas y comprobar la ubicación y las comodidades es esencial. Gracias. Su opinión sobre los alojamientos vacacionales es muy útil. Lección 15. Participar en conversaciones significativas. Hola Anna, no podría estar más de acuerdo. Es fantástico hablar de estos temas juntos. Hola John. Creo que las conversaciones significativas pueden ampliar nuestras perspectivas. Absolutamente. Nos ayuda a obtener nuevos conocimientos y a aprender unos de otros. Es importante tener discusiones abiertas y considerar diferentes puntos de vista. Estoy de acuerdo. Fomenta el pensamiento crítico y fomenta una comprensión más profunda. Hablar de temas importantes también nos permite desafiar nuestras propias creencias. Eso es cierto. Nos ayuda a crecer y evolucionar como individuos. Es crucial crear un espacio seguro y respetuoso para estas conversaciones. Definitivamente. Todos deberían sentirse cómodos expresando sus opiniones. La escucha activa es clave durante estas discusiones. Demuestra respeto y empatía. Absolutamente. Es importante escuchar a los demás sin interrumpir ni juzgar. Hacer preguntas reflexivas también puede enriquecer la conversación. Ese es un punto muy bueno. Las preguntas nos ayudan a profundizar en el tema y a explorar diferentes ángulos. Compartir experiencias y anécdotas personales puede hacer que la conversación sea más fácil de identificar. Sí, las historias personales añaden profundidad y crean una conexión entre los participantes. Es importante usar un lenguaje claro y conciso para expresar nuestros pensamientos. Estoy de acuerdo. La comunicación eficaz garantiza que se entiendan nuestras ideas. Basarse en las ideas de los demás puede llevar a una discusión más colaborativa. Eso es cierto. Nos permite explorar colectivamente un tema y generar nuevos conocimientos. Está bien discrepar respetuosamente. Las opiniones divergentes pueden provocar debates interesantes. Absolutamente. Podemos aprender unos de otros incluso cuando tenemos puntos de vista diferentes. Resumir los puntos principales al final de la conversación ayuda a solidificar las conclusiones clave. Es una práctica estupenda. Garantiza que terminemos la conversación con un entendimiento claro. Reflexionar después sobre la conversación puede profundizar aún más nuestro aprendizaje. No podría estar más de acuerdo. La autorreflexión nos ayuda a internalizar y aplicar lo que hemos discutido.
Lección 16. Planes de compra de comestibles. Hola Anna, tengo que ir de compras hoy. ¿Qué necesitas comprar? Hola John. Necesito comprar algunas frutas y verduras frescas para la semana. ¿Y tú, qué hay en tu lista de compras? Necesito huevos, pan y leche. Se me están acabando los imprescindibles. ¿Necesitas algo más? Sí, también necesito reabastecer mi despensa con arroz, pasta y frijoles enlatados. Son ingredientes versátiles para tener a mano. ¿Tienes algún otro artículo en tu lista? Además de lo básico, planeo comprar pollo, tomates y lechuga para ensaladas. Quiero elegir comidas más saludables esta semana. ¿Qué hay de ti? ¿Algún plan de comidas específico? Eso suena genial. Planeo hacer un salteado de verduras y una sopa de lentejas esta semana. Por lo tanto, necesitaré ingredientes como zanahorias, pimientos, cebollas y lentejas. ¿Tienes alguna receta en mente? Tus planes de comidas parecen deliciosos. Estoy pensando en hacer espaguetis con salsa marinara y pollo a la parrilla. Es un plato sencillo pero satisfactorio. ¿Algún otro artículo que necesites añadir a tu lista? Gracias. Tus ideas para comer también suenan sabrosas. Creo que ya tengo lista mi lista de compras. ¿Hay algo más que necesites comprar? Creo que también lo tengo todo cubierto. Me aseguraré de comprobarlo antes de ir a la tienda. Siempre es bueno estar organizado. ¿Prefieres comprar en una tienda de abarrotes específica? Suelo ir al supermercado que está cerca de mi casa. Es práctico y tiene una amplia variedad de productos. ¿Y tú, tienes una tienda de abarrotes preferida? Suelo ir a un mercado cercano. Tienen una gran selección de productos frescos y es un negocio local, al que me gusta apoyar. Muy bien, empezaré a preparar mis bolsas de compras. ¿Listo para salir? Absolutamente. Yo también cogeré mis bolsas reutilizables. Salgamos a comprar la comida. Que tengas un viaje de compras productivo. Gracias. Hagamos que sea un viaje exitoso. Diviértete comprando y nos vemos pronto. Lección 17. Orígenes y viajes. Hola Anna, me alegro de oír eso. ¿De dónde eres? Hola John, soy originario de California. ¿Y tú? Oh, eso es interesante. Soy de Nueva York. Así que, California, ¿no? ¿Cómo es allí? California es increíble. Tiene hermosas playas, impresionantes montañas y un clima perfecto. Siempre hay algo que hacer y explorar. Vaya, parece un destino de ensueño. Siempre quise visitar California. ¿En qué ciudades has vivido? He vivido en San Francisco y Los Ángeles. Ambas ciudades tienen su propio encanto y atracciones únicas. San Francisco es conocida por el puente Golden Gate, mientras que Los Ángeles ofrece una vibrante escena de entretenimiento. Eso es fantástico. He oído hablar mucho sobre el icónico puente de San Francisco. Y Los Ángeles, con Hollywood y todas las celebridades, debe ser emocionante. ¿Qué hizo que te mudaras de California? Bueno,
me mudé por trabajo y también para vivir un estilo de vida diferente. Quería explorar nuevas oportunidades y sumergirme en una cultura diferente. Es una decisión valiente. Se necesita valor para salir de la zona de confort y aventurarse en nuevos territorios. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? Ha sido toda una aventura. He conocido gente nueva, probado nuevos alimentos y he aprendido mucho sobre diferentes culturas. Ha sido una experiencia de aprendizaje valiosa para mí. Es maravilloso escuchar eso. Viajar y vivir en diferentes lugares puede ampliar nuestras perspectivas y enseñarnos mucho. ¿Has viajado a otros países? Sí, lo he hecho. He tenido la suerte de visitar varios países de Europa y Asia. Cada país tenía su propia belleza y patrimonio cultural únicos. Eso es impresionante. Viajar a diferentes países debe haberte expuesto a diversas tradiciones y costumbres. ¿Tenías algún destino favorito? Es difícil elegir solo uno. Pero me enamoré absolutamente de Italia. La rica historia, el arte y la deliciosa comida hicieron que fuera una experiencia inolvidable. Italia está definitivamente en mi lista de viajes. El arte y la cocina allí son reconocidos en todo el mundo. Me aseguraré de visitarlo algún día. ¿Algún otro lugar que recomiendes? Grecia es otro destino imperdible. Las ruinas antiguas, las pintorescas islas y la cálida hospitalidad de los lugareños lo convierten en un lugar verdaderamente mágico. Grecia suena increíble. Siempre me han fascinado las civilizaciones antiguas. Definitivamente lo consideraré para mis futuros viajes. Gracias por la recomendación. Lección 18. Explorando los mercados nocturnos. Hola Anna, ¿has descubierto alguna buena comida callejera en esta ciudad? He oído que los mercados nocturnos son los lugares favoritos. Hola John. Sí, los mercados nocturnos de aquí son increíbles. Puedes encontrar una amplia variedad de deliciosas opciones de comida callejera. Eso suena fantástico. ¿Me puede recomendar algún mercado nocturno específico que deba visitar? Absolutamente. El mercado nocturno de Riverside es popular. Es conocido por su ambiente vibrante y sus deliciosos puestos de comida. Parece un buen punto de partida. ¿Qué tipo de comida puedo esperar encontrar allí? Encontrarás una mezcla de cocina local e internacional. Desde aperitivos tradicionales como albóndigas y brochetas hasta platos exóticos de diferentes culturas. Eso es emocionante. Siempre estoy dispuesto a probar nuevos sabores. ¿Hay algún plato que debas probar que recomendarías? Definitivamente, pruebe la especialidad local, xiaolongbao. Es un tipo de albóndiga de sopa rellena de sabroso caldo y carne. Es uno de los favoritos del público. Xiao Lombao suena delicioso. Me aseguraré de probarlo. ¿Hay algo más que no deba perderme? No olvides probar el stinky tofu. Puede que tenga un olor fuerte, pero el sabor es único y sorprendentemente delicioso. Tofu apestoso, ¿no? Estoy intrigado. Lo intentaré. ¿Hay opciones vegetarianas o veganas disponibles? Absolutamente.
Muchos puestos de comida ofrecen platos vegetarianos y veganos. Puedes encontrar opciones sabrosas como rollitos de primavera con verduras, platos de tofu y batidos de fruta fresca. Eso es genial, es bueno saber que hay opciones para todos. ¿Puedo elegir mi asiento en el mercado nocturno? En general, los mercados nocturnos tienen áreas de asientos abiertas donde puede sentarse y disfrutar de su comida. Algunos puestos también pueden tener mesas y sillas pequeñas cerca. Eso es práctico. Tengo muchas ganas de saborear la comida mientras disfruto del animado ambiente del mercado nocturno. Es una experiencia que no olvidarás. La combinación de comida deliciosa, música en vivo y energía vibrante hace que sea una noche memorable. Me muero por explorar el mercado nocturno de Riverside y disfrutar de la comida callejera. Gracias por las recomendaciones. De nada. Disfruta de tu aventura gastronómica y pasa un buen rato explorando el mercado nocturno. Lo haré. Estoy seguro de que será un viaje culinario increíble. Te contaré cómo va.